Muy buenas noches, bendiciones a cada uno de nuestros oyentes, a nuestros hermanos de Casa de Pan, a nuestros hermanos de otras congregaciones que nos acompañan y también amigos que por diferentes lugares de nuestro país y de otras latitudes nos están viendo. Gracias por acompañarnos en esta noche en nuestro estudio de la Biblia. Gracias por sacar un rato para abrir las escrituras, para conectarse con nosotros, para aprender de la palabra de Dios. Espero en el Señor que la enseñanza de hoy sea de edificación, sea de reto para ustedes, sea de apoyo en su vida espiritual. De verdad que dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y aunque tal vez no estemos reunidos en este momento en un lugar físico, cada uno está en su casa o eh, en distintos lugares está escuchando esta enseñanza. Gracias a Dios porque nos juntamos con cuál propósito, con el de glorificar el nombre de Dios, con el propósito de estudiar su palabra, de abrir nuestro corazón a ella. Gracias entonces por unirse a nosotros. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro estudio bíblico en esta noche y así el Señor nos pueda hablar y pueda moverse poderosamente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Vamos a orar, ¿sí? Oramos. Dios, gracias damos por tu amor, gracias damos por tu palabra santa. Ella es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Dios, a comprenderla, a entenderla, a valorarla. Ayúdanos a disfrutar de ella, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica, a ponerla por obra. No solamente conocer lo que dice, sino hacer lo que dice. Señor, estamos estudiando el tabernáculo y ya llevamos adelantado bastante. Aún nos falta. Te pido, Señor, que me des iluminación para, así como me la diste mientras estudiaba, leía, extractaba. Te pido que ahora me des, Dios, la iluminación para poder transmitir el mensaje a los hermanos y a las hermanas aquí presentes y te ruego, Dios, de que también me des la capacidad espiritual y, Señor, el don que me has dado de la enseñanza para que pueda ejercerlo en el poder y en la plenitud del Espíritu Santo, no en mis capacidades humanas, Dios, porque no es enseñar por enseñar, sino es transmitir vida. Oro por aquellos hermanos y hermanas que se están conectando, que quieren aprender de la palabra, que quieren de verdad conocerte, seguirte, vivir para ti. Yo oro, Señor, para aquellos que están en este proceso de conectarse en este momento, a los que se irán conectando en el transcurso del estudio y también a los que se conectarán posteriormente, Señor, que verán la lección después. Ayúdenos, Dios, a poner la atención debida a su palabra y gracias te damos por su bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en el libro del Éxodo y vamos a hablar hoy sobre dos temas. Vamos a hablar sobre las cubiertas del tabernáculo, o sea, lo que cubría el tabernáculo. Y también vamos a hablar sobre el altar de oro, también conocido como el altar del incienso. Ok, lo primero entonces, enfoquémonos en las cubiertas, lo que estaba encima del tabernáculo. Vamos a decirlo así como el techo. Ok, vámonos a Éxodo, por favor, capítulo 26. Segundo libro de nuestra Biblia, Éxodo capítulo 26. Si son tan amables, búsquenlo ahí en su Biblia, Éxodo capítulo 26. Vamos a leer los versículos 7 al 14. Éxodo 26, 7 al 14. Dice así la palabra de Dios. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, o sea, más o menos unos 13.80 metros. Y la anchura de cada cortina de 4 codos, 1,80 m más o menos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas, porque son 11, ¿verdad? Aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas a la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas a la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes
de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones. Ok, el tabernáculo tenía 4 cubiertas separadas, una sobre la otra. La primera y la más interior, ok, eran cortinas blancas, eran 10 cortinas blancas que cubrían el tabernáculo. Eran 10 cortinas que tenían, dice la Biblia, obra de recamador. Eran muy delicadas, bellas, con bordados preciosos, ¿verdad? De modo que si uno estaba adentro del tabernáculo, en el lugar santo, y podía mirar hacia arriba, podía ver una belleza, ¿verdad? Ok, entonces tenía cortinas blancas de primero, luego de eso venían las cortinas de pelo de cabra, ok, después de eso se extendían sobre ellas, entonces cortinas blancas, cortinas de pelo de cabra, luego sobre ellas venían las pieles de carnero teñidas de rojo y por último las pieles de tejones. Ok, vamos a hablar primero de las 11 cortinas de pelo de cabra. La cabra era preeminentemente el animal usado en las ofrendas por el pecado. Quiero repetir esto. La cabra era preeminentemente el animal usado en las ofrendas por el pecado. De hecho, en conexión con las grandes fiestas de Israel bajo la ley, cuando el pueblo era representado colectivamente ante Dios, era el único usado en sus sacrificios, la cabra, por los pecados. El año de Israel, y para que ustedes veamos hagamos un vistazo sobre esto, el año de Israel comenzó con una conmemoración de la Pascua. Inseparablemente relacionado con la Pascua está la ordenanza de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Okay? Durante los 7 días de esta fiesta de los panes sin levadura, además de otros sacrificios, se sacrificaba una cabra como ofrenda por el pecado. Tome su Biblia y acompáñeme a Números capítulo 28. Números 28, vamos a leer los versículos 17 y 22. Números 28, versículos 17 y 22. Dice así la palabra de Dios, Números 28, verso 17. Y a los 15 días de este mes, aquí estamos hablando de la fiesta, ¿verdad?, de los panes sin levadura. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Ahora brincamos al versículo 22. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. ¿Ok? La siguiente fiesta era la fiesta de las semanas o Pentecostés. En esta fiesta también se ordenaba un macho cabrío como ofrenda por el pecado para expiación. Levítico capítulo 23. Movámonos entonces de donde estábamos en Números ahora al tercer libro de la Biblia, al libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Vamos a Levítico capítulo 23, los versículos 15 y 19. Levítico 23, 15. Dice así la palabra del Señor. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Luego de esta fiesta venía la fiesta de las trompetas. Y aquí también se usaba el macho cabrío como ofrenda por el pecado. Recalco, ofrenda por el pecado, ofrenda por el pecado. Números capítulo 29, versículos 1 y versículo 5. Números capítulo 29, verso 1 y 5. Dice, en el 7º día, el 1 del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas.
Versículo 5. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Después de esto venía el más solemne de todos, de todas las fiestas, a saber, el día de la expiación anual, ¿verdad? Cuando se designaba una ofrenda especial por el pecado. Esta ofrenda especial consistía de 2 machos cabríos. ¿Ok? Se tomaban 2 machos cabríos. Uno era para ser sacrificado por el pecado. El otro, a ese otro animal, a esa otra cabra, se le iban a poner las manos encima, confesar los pecados sobre esa persona, sobre ese animal y todas las iniquidades del pueblo de Israel. Luego, ese animal sería llevado a una tierra deshabitada para dejarlo que huyera. Esto es lo que leemos en Levítico 16. Ese es el famoso Azazel del cual se habla ahí en Levítico 16. Ese es el cordero, la cabra que escapa, ¿ok? La gente hace mucho, ¿cómo le dijera? Como mucho, ¿cómo decirlo? Especulación con relación a qué es Azazel y cosas así. Simplemente era un macho cabrío al cual se le ponían las manos, se llevaba a un lugar desierto y ahí se dejaba que corriera desbocado y que huyera. ¿Ok? Finalmente vino la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la recolección o de la cosecha, cuando Israel descansa de su trabajo y se regocija en la bendición de Dios sobre sus labores. Esta fiesta duraba 8 días y en cada uno de esos 8 días se sacrificaba un chivo como ofrenda por el pecado. Eso lo leemos en Números 29. Además de las convocaciones nacionales, cuando las cabras solo se usaban para hacer expiación, observamos también el papel importante de este animal en otras ofrendas por el pecado. Por ejemplo, cuando un gobernante pecaba, el sacrificio designado era un cabrito. Igualmente, cuando alguien del pueblo pecaba, debía ofrecer un cabrito. En la consagración del sacerdocio se requería un cabrito de las cabras para una ofrenda por el pecado. En la dedicación del altar, cada uno de los príncipes ofreció un macho cabrío como ofrenda del pecado. Cuando se pecaba por ignorancia, se debía ofrecer un cabrito de las cabras. Al comienzo de cada mes, se designaba una ofrenda especial por el pecado, que también consistía en un cabrito de las cabras. Entonces, como podemos notar, el chivo o el cabrito fue designado exclusivamente como la ofrenda por el pecado. Paremos aquí un momento. El cabrito, y lo he estado enfatizando, el cabrito o el chivo, ¿verdad? O la cabra, ha sido el animal o fue el animal utilizado por el Señor ahí en el Antiguo Testamento como ofrenda por el pecado. Y qué interesante que este es uno de los animales que los satanistas utilizan en sus decoraciones, ¿no es cierto? El pentagrama, la estrella de 5 puntas que ellos utilizan es un chivo, es una cabra. Interesante, ¿no es cierto? Es muy interesante esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, lo que ellos quieren hacer es contrarrestar la verdad de Dios. Una ofrenda por el pecado, pues yo voy a usar ese animal, ¿verdad? Para tratar de simular algo. Vea, el ocultismo, el satanismo, del cual, por cierto, casi no se habla ahora, o se habla de una manera ridícula, de una manera para burlarse, siempre está copiando. Siempre está copiando. El cristianismo tiene una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El satanismo tiene una trinidad, el anticristo, el falso profeta y Satanás. El cristianismo tiene su Biblia, el satanismo tiene su Biblia. El cristianismo tiene su música para adorar a Dios, el satanismo tiene su música para adorar al diablo. Y así sucesivamente, el cristianismo tiene sus pastores, sus líderes. El satanismo también tiene sus sacerdotes satánicos. El cristianismo tiene sus centros de adoración, sus iglesias. El satanismo, por su parte, también. Aquí entonces vemos al chivo utilizado o al cabrito utilizado como ofrenda por el pecado, y el satanismo entonces también copia la figura. Ahora, por otro lado, es muy interesante. Y entonces, ¿de dónde viene el chivo que lo utilizan en el satanismo? Bueno,
Sigue aquí con el pensamiento. Es muy interesante encontrar aquí en la Biblia, en donde la cabra no se usaba en el sacrificio, cuando no se usaba la cabra en el sacrificio, cuando no se usaba para sacrificarla a Dios, generalmente se encontraba en una conexión maligna. ¿Ok? Se encontraba la cabra en una conexión maligna. Veamos ejemplos en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, Rebeca coloca pieles de cabritos sobre las manos y sobre el cuello de Jacob con el propósito de engañar a Isaac. Aquí vemos algo malo. Engañar a Isaac, su esposo, el papá de Jacob. Entonces, no era un cabrito para ser sacrificado para Jehová, sino se utilizó una cabra o unos cabritos para quitarle la piel para algo maligno. ¿Ok? Otro ejemplo. Los hermanos de José mataron a un cabrito, pero no para sacrificarlo ante el Señor, sino lo mataron para tomar la túnica de colores de José que Jacob le había regalado, mojarla en esa sangre para llevársela a su papá y engañarlo. O la primera vez acá con Isaac, ¿verdad? Con Rebeca e Isaac, era para engañarlo. Acá encontramos a los hermanos de José engañando a su papá con la sangre de unos cabritos que se mataron. No para sacrificio, no como ofrenda por el pecado, sino con otro motivo. Otro ejemplo, en el truco de Mical, la esposa de Saúl, la esposa de David, Mical, ella hace un truco. Ella hace un truco para engañar, ¿verdad?, a Saúl, su papá. Y ella lo que utiliza es una almohada de pelo de cabra. Eso usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 9. Póngalo ahí y usted lo puede leer. Entonces el truco que ella hace para engañar, otra vez venimos con 3 engaños, para engañar es una almohada con pelo de cabra. No solo eso, si usted ve cuando el Señor Jesús habla acerca de sus hijos y de los que no son sus hijos, Él hace un contraste. ¿Cuál es el contraste que hace el Señor Jesús? El Señor compara a los malos o a los pecadores con las cabras y a sus hijos, a sus seguidores, a su pueblo con las ovejas. Ovejas, cabras, ¿ok? A la luz entonces de lo que acabamos de ver, es inequívocamente claro que las cortinas de pelo de cabra señalaban a Cristo como la gran ofrenda por el pecado, por las iniquidades de su pueblo, el que no conoció pecado. ¿Recuerda 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Fue hecho pecado por nosotros. Veamos lo que nos dice sobre este respecto de manera profética Isaías. Vamos a Isaías 53. Por favor, vamos al profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 12. Isaías 53, 10. Listo. Dice así la Biblia, Isaías 53, 10 primero. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Aquí está hablando del Mesías venidero. Y sabemos que ese Mesías venidero profetizado por Isaías es nuestro Señor Jesucristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como ofrenda por el pecado, ¿verdad? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. O sea, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, por nosotros se volvió pecado. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pasemos a hablar ahora de la cubierta de pieles de carneros. Ok, entonces la cubierta de pieles de cabra, lo que representa es a Cristo en propiciación por nuestro pecado. A Cristo como la paga de nuestro pecado. Ok, muriendo por el pecado. Ahora,
pero no solamente estaban las túnicas blancas, no solamente había el pelo de cabra, la cubierta de pelo de cabra, sino seguía encima de esa una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo. ¿Ok? Y luego de esa viene las pieles de tejones. ¿Ok? En una palabra, estas coberturas externas por fuera de las cortinas de pelo de cabra nos dan una doble visión de Cristo, cargando y soportando el juicio por los pecados de su pueblo. Muestran cómo Él entonces se apareció a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Las pieles de carnero presentan primero el aspecto hacia Dios. El carnero era la víctima que se usaba en la consagración de los sacerdotes, en Éxodo capítulo 29-26, cuando eran apartados para el servicio de Dios. Entonces, cuando un hombre era apartado para el servicio de Dios como sacerdote, se sacrificaba un carnero. Hablaba, por tanto, de devoción a Dios, un compromiso a Dios, un compromiso serio. Se sacrificaba el carnero, el sacerdote, mostrando de yo estoy comprometido toda mi vida a Dios. No es una cuestión que hago por un tiempo y luego dejo de hacer, no es un voto momentáneo, sino delante de la gente, públicamente, delante del pueblo de Israel, sacrifico este carnero mostrando mi completa devoción a Dios. Ahora, yo quiero que contemplemos acá la belleza, hermanos, recordando que fue un carnero, allá en Génesis 22, ¿recuerda? El que tomó el lugar de Isaac, cuando Abraham, en su fidelidad, en su devoción, en su obediencia al Señor, lo iba a sacrificar. Ahí tenía a Isaac atado sobre el altar. Y es un carnero el sustituto. El carnero es la cabeza del rebaño. ¿Ok? La cabeza del rebaño. Y el carnero habla de fuerza, de dignidad. Las cubiertas de pieles de carnero, dice, estaba teñida de rojo. De rojo. Lo que claramente expresa una devoción hasta la muerte. Una devoción hasta pagar con la muerte. Así, en la primera de estas cubiertas, vemos a Cristo prefigurado como la cabeza de sus ovejas, ¿verdad? El carnero, la cabeza de sus ovejas, el poderoso, viviendo solo para Dios y manifestando su perfecta devoción hacia el Padre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cubierta de pieles de carnero entonces presagiaba a Cristo como la cabeza de su pueblo, las ovejas, perfectamente consagrado a Dios. Esto lo vemos en varias expresiones. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 49, dice que él, siendo nuestro Señor, un joven de 12 años, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, Cristo estaba comprometido con su Padre, estaba viviendo únicamente para su Padre. En Juan capítulo 9, verso 4, dice, me es necesario, hablando Jesús, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, me es necesario, me es imperioso, yo tengo que. ¿Okay? No es si me queda tiempo, si puedo, no. Estoy para esto, para eso vivo. En Juan capítulo 2, versículo 17, Jesús, hablando acerca de él, dice, el celo de tu casa me consume. ¿Ok? Pero esas pieles de carnero estaban teñidas de rojo, lo que indicaba derramamiento de sangre. Cristo no solo vivió enteramente para Dios, sino que también entregó su vida en obediencia al mandato del Padre. Quiero repetir esto. La primera eran lino fino, ¿verdad? Blancas las cortinas, porque estas representaban las acciones justas de nuestro Señor Jesucristo. Luego, las de pelo de cabra, representando que Cristo es la ofrenda, la única ofrenda, perfecta ofrenda por el pecado. Luego la cubierta de
pelo de carnero teñido de rojo, donde se nos muestra a Cristo no solo viviendo enteramente para Dios, sino que también entregando su vida en obediencia al mandato del Padre. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Hermanos, Dios quiere que nosotros nos presentemos a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable. Eso es lo que dice Romanos 12, ¿no es cierto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Visualice un altar y en lugar de un carnero muriendo, visualícese usted muriendo en este mundo, muriendo a los afanes, a los pecados, a los placeres de este mundo, a lo malo de este mundo, viviendo para Él, con un compromiso en serio para Dios. Yo creo que el cristianismo necesita de verdad recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo, el compromiso que Jesús hizo. Bueno, es que Él tenía que hacerlo. No, Él no tenía que hacerlo. Jesús no tenía que morir en la cruz por usted ni por mí. Jesús no tenía que morir en la cruz por nosotros. Jesús nos amó y se entregó por ese amor a nosotros. Ya que estamos en estos días del amor y la amistad, y hay tantos corazoncitos y cupidos, y se manda por aquí, se manda por allá. El máximo amor de Dios, el máximo amor que existe es el amor de Dios. Dios es amor. Él es puro amor y en ese amor decide morir por nosotros, decide, porque era la única alternativa, era la única opción, la única escapatoria para el ser humano pecador, para el ser humano destituido, para el ser humano rebelde. Era la única posibilidad que Dios tomara forma humana y muriera en la cruz. Y eso es lo que hizo Jesús por amor. Él no tenía que hacerlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir para Él, vivir de verdad comprometidos con Él, no vivir un cristianismo de domingo. Ah, sí, yo soy cristiano el domingo, ¿verdad? Yo soy cristiano el domingo, qué lindo, ¿verdad? No, Dios quiere que nosotros vivamos para Él, ok, usted trabaja como contador, usted trabaja como auditor, usted trabaja como juez, usted trabaja como abogado, usted trabaja como carnicero, como taxista, como chofer de autobús, usted trabaja como ama de casa, usted es un microempresario, mediano empresario. Dios dice, hey, no tienes que dejar tu trabajo si no sos llamado para el ministerio, pero vive para mí. Ahí donde estás, soy deportista, soy futbolista profesional, soy basquetbolista profesional, no sé, soy un atleta profesional, viva para mí, soy ama de casa, viva para mí. Vivamos ese cristianismo donde estemos, ese amor como Jesús, seamos como Jesús, quien estuvo comprometido hasta la muerte. Hoy día hay tanta gente que pone su mano en el arado, mira para atrás y suelta la mano. Y de repente anda renqueando en el mundo y por allá dice, después de haber votado un poco de años, dice, ay, tengo que volver, ¿verdad? Y vuelve a poner la mano en el arado. Hermanos, no perdamos tiempo. Jesús viene pronto y si no nos damos cuenta, pues nada más echemos un poquito de vistazo en el espejo. Se dice que tiene que ver esto, pastor. Véase en el espejo y vea qué rápido pasan los años. Véase en el espejo y vea las arruguitas que hay. Y no lo digo no para que se sienta mal. Lo digo para que vea qué rápido. Y aquella expresión famosa, parece que fue ayer, de repente llega a nuestra mente. Porque así es. El tiempo se nos va volando. Y si lo estamos perdiendo en las cosas vanas de este mundo, y no estoy hablando de que no trabaje, ¿verdad? Que no haga su trabajo, que no haga sus negocios, de que no piense en su... No estoy hablando de eso, de que no se prepare académicamente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que muchas veces perdemos tiempo en todas las cosas malas del mundo. O en algunas cosas que tal vez no son tan malas, pero que nos roban tiempo. Ok. Entonces, ¿cómo es? Tenemos una cubierta de lino fino blanco con unos dibujos preciosos. Luego pelo de cabra. Luego carnero teñido de
carnero teñido de rojo, y encima de eso, ¿qué iba? Pieles de tejones. Pieles de tejones. Áspero, feo, ¿verdad? La piel de tejón, era la que iba encima. Ahora, a los ojos de los hombres que estaban en el desierto, esa era la piel que veían. Ahí, aquel que iba en el desierto, que no era de la nación de Israel y andaba por allá y volvía a ver aquella tienda de campaña grande que estaba por allá, lo que veía era algo no muy bonito. Una ah, una cubierta áspera, tosca, ¿verdad? Seca. Eso era lo que veían. Solamente los hombres, los ojos de los hombres ahí en el desierto era lo que veían. Por lo tanto, trae ante nosotros a Cristo. Otra vez. ¿Cómo? Yo entiendo que fino fino, las acciones perfectas de Jesús, ¿ok? La cabra, Jesús como ofrenda por nuestro pecado, ok. El cuero, la cubierta de carnero teñida de rojo, sí, Jesús, el compromiso del Señor Jesús, siendo el pastor de las ovejas, el que va adelante, la fuerza de nosotros, que se entregó hasta la muerte. Pero ¿qué tiene que ver el tejón? ¿Qué tiene que ver esta piel tosca, áspera, brusca con nuestro Señor Jesús? Bueno, esto describe específicamente lo que dice Filipenses capítulo 2, donde ahí dice que Él se despojó a sí mismo. Dice Filipenses 2:7, Él se despojó de su gloria. Vea, Él nació en un pesebre, ¿ok? En un lugar donde comen los animales, donde babean los animales. Bueno, estoy seguro que José y María, pues seguro quitaron la heno, ¿verdad? La paja que estaba ahí babeada por los animales y la cambiaron por alguna limpia que tal vez estaba por ahí, y probablemente se quitaron sus mantos para hacer un poquito más mullido el lugar, pero no era un lugar bonito. Era un establo, un mesón, un establo con un pesebre donde comen los animales. Y luego Jesús es criado en Nazaret. Nazaret era un lugar despreciado. No era una gran ciudad, no era cosmopolita, no, era un lugar despreciado. Trabajando en el banco de los carpinteros, era ejemplo de lo que presagiaba esa áspera y antiestética cubierta de cuero de tejones. Estaba mostrándonos la clase de vida que nuestro Señor Jesucristo iba a tener, despojándose de gloria, despojándose de su majestad, despojándose de su bendita persona divina, para vestirse de pobreza, de trabajo arduo, duro, áspero. La belleza de la divinidad del Señor Jesús, su majestad, su gloria, son tapadas por las cubiertas de cueros de tejones. Esa majestad, esa gloria queda oculta a los ojos de los pecadores. Por eso es que dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A nosotros los cristianos, Jesús es hermoso, Jesús es bello, ¿no es cierto? Para nosotros los hijos y las hijas de Dios, nuestro Señor Jesús, no tenemos palabras para agradecer su salvación, su amor, su paciencia, su misericordia, su bondad, su guía. No tenemos palabras para tratar de expresar. Miren, podemos decir todo el día, santo, 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 alabado, bendito seas, que nos quedamos cortos de expresar nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra pasión por el Señor. Los cristianos decimos, ay Dios, qué lindo que sos, y nos quedamos muy cortos con esas expresiones. Pero el pecador dice, ¿pero por qué? ¿Y esto para qué? Porque lo que el pecador ve son los cueros de tejones. Recordemos aquella expresión,
que no hacía juego con la dignidad que debía tener nuestro Señor Jesucristo como rabí entre los rabíes. Recuerda, allá en Marcos 6 dicen, ¿no es este el carpintero? No es este el carpintero. Él era el rabí entre los rabinos. Y la gente dice, ¿no es este el carpintero? La gente no podía ver nada de la gracia espiritual, la belleza celestial o incluso las perfecciones morales que yacían bajo la forma exterior del despreciado Jesús de Nazaret. Las expresiones de desprecio e irrespeto de las cuales fue objeto nuestro Salvador solamente revelan que el hecho de que solo vieron los pieles de tejones. Como sucedió con él durante su vida, así también sucedió en su muerte. ¿Recuerda? Ahí en la cruz, ni siquiera hubo compasión, ni siquiera hubo misericordia. Si eres el profeta. Y empezaron a decirle un montón de cosas. Los ladrones, ambos, empezaron a injuriarlo. Empezaron a burlarse de él. Así como las tribus del desierto, por cuyo territorio pasó Israel mientras viajaban a Canaán, no vieron las hermosas cortinas debajo ¿recuerdan? Las cortinas blancas. Solamente el que estaba en el lugar santo podía ver esa belleza, podía ver esa obra de recamador, podía ver esa majestad ahí adentro. Solo el que está en el lugar santo puede ver, puede extasiarse de la maravilla de Jesús, porque el que está afuera lo que mira es el cuero de tejón. Hermano, si usted no ve a Cristo bello, es porque usted está fuera del campamento. Usted tiene que estar en el lugar santo. Pastor, pero en el lugar santo solamente los sacerdotes. Es que en Cristo usted es hecho sacerdote. En que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Nos hizo para gobernar y nos hizo para ministrar y servir a Dios. Pero sin embargo, si usted está afuera en el campamento, lo que ve es el cuero de tejón y dice, pues, ¿para qué? No tengo tiempo. Hay otras cosas más importantes. Más importantes que Dios no hay nada. Damas y caballeros, hermanos y hermanas que me escuchan, más importante que Dios mismo no hay nada, no existe nada. No hay plata que compre la divinidad de Dios, no hay trabajo que compre la divinidad de Dios, no hay familia que compre la divinidad de Dios, no hay amigos, esposa, hijos que compren la divinidad de Dios. Dios es lo máximo. Por eso Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Él es lo más bello. Muchos ahí en el Calvario estaban asombrados de Cristo. ¿Por qué? Porque dice Isaías que su rostro fue desfigurado de los hombres, su parecer. O sea, era una masa de carne molida lo que Jesús estaba ahí. Sí, Él fue herido por nuestros pecados, pero lo consideraron indefenso, incapaz de bajarse de la cruz. Si eres hijo de Dios, vamos, bájate de esa cruz. Las ásperas y para nada estéticas pieles de tejones que cubrían todo, hablaban de la vergüenza, de la humillación de nuestro precioso Salvador ante los hombres. Es muy bendito y solemne observar que, en marcado contraste con las 10 cortinas blancas y las 11 cortinas de pelo de cabra, debajo no se dan las dimensiones. No se dan las dimensiones de las dos cubiertas exteriores. ¿Sabe lo que esto sugiere? Que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la profundidad, la altura de la devoción de Jesucristo no se puede medir. No se puede medir. Su amor es tan grande, tan profundo. Su belleza, su magnitud, no, es incomparable. Usted puede pensar en lo más bello que hay sobre la faz de la tierra. Hay un himno que dice, grato es tener a un tierno niño, ¿verdad? Tocar su piel gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma
que gozamos, porque Él vive, y porque Él vive triunfaremos mañana. Pasemos ahora, dejemos las cubiertas y vayamos ahora al altar de oro o al altar del incienso. Este altar lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10. Y voy a leerlo rápido. Éxodo 30, 1 al 10 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro, o sea, como una corona, ¿verdad? Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y a Aarón quemará incienso aromático. Póngale atención un toquecito a este versículo 7 y 8, porque haré referencia en unos minutos, cuando estemos terminando, a este versículo 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Ok, había 2 altares conectados con el tabernáculo. Ambos estaban hechos de madera, cubiertos, pero de un metal diferente. ¿Ok? Uno, ya hicimos referencia a él, uno era de madera de acacia, pero cubierto de bronce. ¿Ok? Por eso se llamó el altar de bronce. Era el altar del sacrificio. El otro era igual de madera de acacia, pero ahora cubierto con oro. Y así era llamado el altar de oro. El de bronce se colocó fuera del edificio, en el atrio, ¿verdad? En el patio, justo antes de la entrada. ¿Okay? El otro estaba dentro del lugar santo y estaba delante del velo, delantito del velo. Estos altares estaban estrechamente relacionados, pero servían para diferentes usos. Sus nombres señalaban sus diseños distintivos. El primero se designa como el altar del holocausto, el altar del sacrificio, y era el lugar donde se sacrificaba por el pecado. Este último se llama el altar del incienso, y era un lugar de adoración. Ahora, ¿qué podemos ver en este altar? Acá vemos un altar, vemos el incienso también, que se quemaba sobre el altar. El altar habla de Cristo mismo, y el incienso era figura tanto de la acción de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál? Su intercesión, porque Jesús, su ministerio, parte de su ministerio en el cielo es interceder. De hecho, antes de irse, si usted recuerda Juan capítulo 17, Jesús oró por sus discípulos, Jesús intercedió. Pero actualmente parte del ministerio de nuestro Señor Jesús en el cielo es intercesión. Él ora por usted, mi hermano, por usted, mi hermana, Él ora por mí. Pero no solamente eso, presenta la intercesión, así como las alabanzas. Las alabanzas que nosotros hacemos, Él las toma y las presenta a Dios. El hecho de que el altar de oro se presente ante nosotros en el libro del Éxodo, inmediatamente después de la investidura y consagración de Aarón, los sacerdotes, nos dice que lo que aquí se representa son los ministerios de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el santuario celestial. O sea, lo que Jesús está haciendo ahora, allá en el cielo, el santuario celestial. Aunque ahora Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, Él no está inactivo. Él no está ahí cruzado de brazos, ¿verdad? Nada más observando el infinito. Él está constantemente comprometido ante Dios a favor de sus redimidos, presentando al Padre tanto las peticiones
como la adoración de su pueblo. Ve Romanos, aquí en los textos. Romanos, rapidito. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Romanos 8, 33. ¿Tiene por ahí? Romanos 8, 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros. Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Entonces el incienso es comparado con la oración y con la adoración también. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esto nos da el significado del incienso. Otro texto más, Apocalipsis 5.8. Apocalipsis 5.8. Ahí leemos, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Ok? Y, bueno, que son las oraciones de los santos. Que son las oraciones de los santos. Hermanos, wow. Nuestras oraciones están en copas de oro en el cielo. Yo me pongo a pensar, ¿estará mi copa vacía? ¿Cómo estará mi copa? Aquí tengo la copa de Freddy, ¿ok? Aquí está la copa de Freddy. ¿Llena de mis oraciones? ¿Cómo están mis peticiones, mi intercesión por mi familia, por los que no conocen a Jesús, por el mundo perdido, por mis necesidades, por mis debilidades? El incienso quemado sobre el altar de oro entonces presenta a Cristo en el cielo orando por su pueblo. Otro texto, vamos a Hebreos capítulo 7 verso 25. Y aquí en Hebreos 7:25 vemos eso, refuerza eso que acabo de decir. Cristo en el cielo orando por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Paremos acá. Ojo, si usted todavía duda de que si la salvación se pierde o no se pierde, explique la palabra eterno y explique la palabra perpetuo. ¿Cómo él puede salvar perpetuamente a alguien y después le quita la salvación porque se porta mal? Aquí dice, por lo cual él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y vea lo que sigue, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo no tiene el propósito de completar la justificación del creyente. O sea, le está orando para que usted sea salvo. No, porque eso mostraría que su sacrificio fue incompleto, fue insuficiente, sino que la ofrenda por el pecado de él fue completa ahí en la cruz. ¿Ok? El incienso precioso de la intercesión de nuestro Señor nos mantiene a través de este viaje en el desierto, a través de este viaje por la vida. Él nos mantiene en lugar de la más plena aceptación ante Dios. Jesús está orando por usted, Jesús está orando por nosotros para que nos mantengamos firmes. Ora por nosotros para que no nos mantengamos fieles a Él. Ora por usted, quizá que se está desviando del camino. Ora por usted que se encuentra en la tibieza rumbo al enfriamiento espiritual. Ora por usted para que su fe no le falte, para que sus fuerzas se renueven. Ora por usted para que vuelva al camino de Él. Jesús ora por usted para que usted regrese a Él, para que usted lo ame más. Pero también el incienso tiene que ver con la recepción de nuestras alabanzas para presentarlas al Padre. Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos 13:15 dice, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Él, nuestro Señor Jesús, es quien recibe las alabanzas de su pueblo y las presenta en olor grato a Dios. Este mismo pensamiento lo vemos en Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5.
Y leo nada más la primera parte. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Y por medio de quién se presentan? Por el Señor Jesucristo. Cristo es quien hace nuestra adoración aceptable a Dios. No es el gran vocerón que yo tengo o la gran capacidad que tengo de tocar un instrumento, la guitarra, el bajo, la batería, las maracas, no sé. No, hombre, que yo soy muy... No, 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 no. Nosotros seguimos siendo pecadores, nosotros seguimos siendo inmundos, salvados por la sangre de Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Pero Jesús toma. No, es que yo canto y hasta que la gente está extasiada cuando yo canto. Puede extasiar los sentimientos y las emociones de la gente, pero a Dios no lo mueve ni un ápice, no lo mueve ni un pelito. Su voz, ni mi voz, ni la voz de nadie. Es Jesús el que toma sus alabanzas, mis alabanzas, y las hace un paquete y se las lleva al Padre, y por eso son aceptadas. Por eso son aceptadas. Este altar se hizo de madera de acacia. Como hemos visto anteriormente, la madera de acacia, la madera, simboliza la humanidad perfecta de Cristo. Estaba recubierta de oro. ¿Ok? Recubierta de oro. ¿Qué nos habla de la divinidad o deidad? Cuando los sacerdotes se acercaron a este altar, figura de los creyentes adorando, que ahora se acercan a Dios, no verían nada más que el oro. Así que no es un Cristo muerto en la cruz el objeto de nuestra adoración, sino un Cristo vivo que ha sido recibido arriba en gloria. Al Cristo vivo y sirvo. Qué lindo ese himno. Para ir concluyendo, yo quiero que volvamos a leer Éxodo 30, versículos 7 y 8, como dije anteriormente. Éxodo 30, 7 y 8. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ojo, una muy buena aplicación personal o devocional. Mientras se alistaban las lámparas, se quemaba el incienso. Mientras se encendían las lámparas, se quemaba el incienso. Vamos a alistar las lámparas, va quemándose el incienso. Vamos a prender las lámparas, se está quemando el incienso. Ok, ¿qué tipifican las lámparas? ¿Qué tipifican las lámparas? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Las lámparas representan la palabra de Dios que ilumina nuestro camino. Por eso la lámpara nunca debía apagarse, igualmente como la Biblia nunca debe de cesar de leerse, nunca debe cesar en la vida de un cristiano de estudiarse, nunca debe cesar de meditarse, porque las lámparas en el Antiguo Testamento no debían apagarse. Hoy, desafortunadamente, en muchas iglesias está apagando la lámpara. No se predica la Biblia, se predica un montón de cosas, un montón de conceptos, un montón de filosofía, un montón de motivación personal, pero no se predica la palabra de Dios, no se predica la palabra de Dios tal como es a los hombres tal y como son. Pero la Biblia no debía apagarse. Pero el pasaje aquí en Éxodo 30 dice que mientras se preparaba la luz y mientras se encendía la luz debía quemarse el incienso. ¿Qué era lo que representaba el incienso? La adoración y la oración. Ok, aquí está la enseñanza. Mientras leemos, estudiamos, meditamos, memorizamos la palabra de Dios, nuestra actitud debe ser de adoración. Debe de ser de adoración, debe ser de oración. La lectura y el estudio debe ser acompañada de oración, pidiendo al Señor su claridad para entender este libro divino. No leamos la Biblia como leeríamos un libro común y corriente o una historia de Instagram o Facebook. Esta es la carta de Dios, este es el mapa de Dios, esta es la brújula con la que el Señor nos quiere guiar por esta vida tan incierta. Vayamos a ella en oración. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para ver las maravillas que en ellas se encierran.
Vayamos con humildad, pidiendo al Señor que nos dé las fuerzas, el ánimo pronto, la obediencia, para poner en práctica lo que vayamos leyendo o aprendiendo. Ahí está. Cada vez que nos acerquemos a este libro, acerquémonos en adoración y oración. Acerquémonos en verdadera contemplación para que la Biblia pase de aquí, de la mente, del lóbulo frontal, pase a mis manos, a mis ojos, a mis pies, a mis oídos, a mis manos, a mi ser, para que ella baje completamente. Vamos a orar. Padre, gracias damos en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Ella es verdad, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Bendito Señor, gracias te damos por la enseñanza de las cubiertas. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza del altar de oro o el del altar del incienso. Ayúdanos a sacar las enseñanzas para nosotros, a agradecerte, Señor, día tras día tras día, la obra perfecta que has hecho y que sigues haciendo por nosotros, en limpiarnos de nuestro pecado, en lavarnos, en servirnos como nuestro abogado delante del Padre, pero a la vez intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran bondad. No merecemos semejante privilegio. Gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Damos gracias a Dios por este estudio. De verdad que a veces yo digo, Dios, tiempo me falta para poder sacar más belleza, más enseñanzas acá. Pero gracias al Señor por el tiempo que nos da y la oportunidad que nos da de estudiar juntos. Rápidamente quiero invitarles a los jóvenes. Este próximo sábado a las 5 de la tarde seguimos adelante con nuestro estudio sobre el tema de que todo lo que necesitas es amor. Estamos hablando sobre el mes del amor y la amistad. Entonces, jóvenes, a las 5 de la tarde queremos invitarles, lleven visitas, motive a otros papás, motívese a llevar a sus hijos. Lleve a sus hijos. Nosotros estamos cerca ahí del Mall Oxígeno, así que vaya, deje a sus hijos allá, váyase a Oxígeno y una de dos. O si oxigena caminando por ahí, ¿verdad? O si oxigena sentado comiéndose alguito. Pero la cosa es, lleve a sus hijos al grupo de jóvenes. Y el domingo a las 10 de la mañana seguimos con otra lección más de creciendo a su estatura, creciendo a las estaturas de Cristo. Siempre hablando sobre el discipulado. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Reciban un abrazo de nuestra parte, de parte de mi esposa, mi hija y yo. Los amamos montones en el Señor. Algunos de ustedes les conocemos, otros no. Unos están en casa de pan, otros no, pero en el Señor Jesucristo les amamos. Que Dios los bendiga y son para nosotros muy especiales, son una motivación enorme para mí, para estudiar cada vez más, estudiar más profundamente, con más ahínco y pedir a Dios salud y fortaleza espiritual y física para poder transmitir el mensaje de Dios lo más claro posible para que ustedes y yo podamos crecer como cuerpo de Cristo y cuando el Señor nos llame a su presencia, estar allá bendiciendo su nombre por toda la eternidad y viéndonos cara a cara por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, que tengan una preciosa noche. Bendiciones.